¿Ven lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar de lo que es el parto, periodos de trabajo del parto, parto obstruido y pruebas de bienestar fetal. ¿Ya? A ver, ¿qué es un parto? Un parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable del tracto genital materno. Tenemos lo que es parto eutóxico y parto distóxico. El parto eutóxico, también llamado parto normal, y el parto distóxico, llamado mal parto, parto normal, parto complicado, viene a ser lo que es la cesárea. Dentro de lo que es los periodos de la labor de parto, tenemos lo que es la dilatación, el expulsivo, el alumbramiento y el puerperio inmediato. Hay que tener en cuenta acá y tener claro lo que es las definiciones. Debemos saber lo que es pródromos de trabajo de parto, inicio de trabajo de parto fase latente, fase activa, expulsivo, alumbramiento. Generalmente hay problemas cuando no tenemos claro la definición entre lo que es pródromos de trabajo de parto e inicio de trabajo de parto. Y pretendemos decir que la fase latente viene a ser desde 1 centímetro de dilatación hasta 3. Cuando, antes de que empiece un trabajo de parto como tal, tenemos que tener en cuenta lo que es pródromos de trabajo de parto e inicio de trabajo de parto. Pródromos de trabajo de parto e inicio de trabajo de parto pueden ser similar, ya que en ambos hay cambios en el cuello, en ambos hay pérdida de tapón mucosa. La diferencia radica principalmente en lo que es la incorporación o el acortamiento del cuello. Una incorporación o un acortamiento del cuello menor del 50% va con lo que es pródromos de trabajo de parto. Y una incorporación mayor del 50% hasta 1 centímetro de dilatación va con lo que es inicio de trabajo de parto. Y fase latente viene a ser 2-3 centímetros de dilatación. Para a partir de 4 hasta 10, que es el expulsivo, venga a ser lo que es la fase activa, y viene ya el expulsivo y de ahí la expulsión de la placenta o alumbramiento. Para nosotros ver y manejar los tiempos de la evolución de un trabajo de parto, hay que tener en cuenta lo que es la velocidad de dilatación, la velocidad de descenso de la cabeza del feto y la duración del periodo de cuánto dura una dilatación, cuánto dura un expulsivo y cuánto dura un alumbramiento. Porque probablemente si nos salimos de los tiempos de esto, nos estemos encontrando ante un trabajo de parto disfuncional o un parto obstruido. Y no debemos forzar un trabajo de parto más de lo necesario porque ahí vienen las complicaciones. Dilatación es hasta 1.2 centímetros por hora una nulípara o una primigesta y una multípara 1,5 centímetros por hora. Estamos en cuanto a lo que es la velocidad de dilatación. La velocidad de descenso de la cabeza, que por lo general se da a partir de los 7 centímetros de dilatación, en las nulíparas es de 1 centímetro por hora y en las multíparas de 2 centímetros por hora. Lo que es la velocidad de dilatación, estamos hablando de lo que es fase activa principalmente en una nulípara 8 a 12 horas, en una multípara 6 a 8 horas. El expulsivo, según literatura, es 2 horas para la nulípara y 1 hora para la multípara. Pero para protocolos hospitalarios se ha tratado de fijar un promedio. 50 minutos o 45 minutos para lo que es la primigesta y multíparas 20 minutos. En cuanto al alumbramiento o la expulsión espontánea de la placenta, hasta 30 minutos para ambos, si no tenemos riesgo de retención placentaria. Acá podemos ver en este gráfico cómo va cambiando el cuello conforme va avanzando el trabajo de parto. Un cuello que no está en trabajo de parto, el tamaño promedio de un cuello es de 2.5 a 3.5 centímetros de longitud. Acá en este gráfico se va cortando, acá empieza a dilatar, está empezando la labor de trabajo de parto, acá ya se encuentra en fase activa, y acá podemos ver esta muesca a este nivel. Justo acá se da la inserción de los ligamentos redondos, y esta muesca se hace más notoria con respecto a este útero de acá. ¿Por qué? Porque acá si se insertan los ligamentos redondos, se va a dar una tensión, como todo ligamento. Y esto va a llevar a la formación de lo que es el anillo de Band. El anillo de Band es un anillo de retracción patológico que se forma principalmente
cuando hay problemas de parto obstruido, trabajo de parto disfuncional, debido a que no avanza el trabajo de parto. Se tensa el ligamento redondo, se forma el anillo de Van, y eso generalmente es notorio en pacientes delgadas. El segmento se va a formar entre la unión entre el cuerpo del útero y el cérvix. Este es el segmento. Lo que en una paciente que no está en trabajo de parto se llamaría ISU. Ese segmento se forma a partir de las 34 semanas y media, 35. Estamos. El segmento es la parte del útero que se va adelgazando conforme ya va llegando a ser un embarazo a término. Y el segmento es la zona donde en las cesáreas cortamos para poder extraer el feto. En una paciente que no está en trabajo de parto, tenemos las contracciones fisiológicas de Braxton Hicks que pueden llegar de 0 a 25 milímetros de mercurio como un promedio. Donde ya están en trabajo de parto, las contracciones pueden presentar una intensidad de 10 milímetros de mercurio hasta 50 milímetros. Y ya lo que se encuentra en expulsivo puede llegar prácticamente de 60 milímetros de mercurio hasta 100. Por eso que las contracciones son más dolorosas en el expulsivo. Factores del trabajo de parto que hay que tener en cuenta. El factor motor, que son las contracciones uterinas, el móvil, que viene a ser el feto, el canal, la pelvis, y el tiempo, que es lo que hemos conversado hace un rato. Cuando hablo de incorporación o cortamiento, miren la diferencia entre la longitud de este cuello con este, y acá ya deja de acortarse para empezar a dilatar. Con esto les estoy diciendo que por lo general en una primigesta primero el cuello se acorta y luego dilata. Pero en las multíparas el cuello se acorta y dilata simultáneamente. Acá tenemos la cabeza fetal a la altura de las espinas ciáticas. Decimos recién que un feto se encuentra encajado, lo cual lo catalogamos como 0. Por encima de las espinas ciáticas, -1, -2, -3, -4, -5. Por debajo, +1, +2, +3, +4, +5. El feto, una vez que ya llega al estrecho inferior de la pelvis, como cuando les dije en la clase de anatomía, y les dije que el estrecho inferior era el único parámetro modificable, una vez que el bebé ya está en el expulsivo, ¿no es cierto?, y la cabeza está coronando, hay una retropulsión del coxis para ampliar el diámetro anteroposterior de la pelvis en el estrecho inferior, y el feto puede hacer el movimiento de arcada o de flexión, el cual es fisiológico solo a la salida del bebé del canal. O sea, en el estrecho inferior, cuando la cabeza corona, en el expulsivo, ahí es fisiológico que el bebé haga ese movimiento de deflexión para no impactar con el pubis y poder salir. Dentro de la progresión del trabajo de parto hay que tener en cuenta los siguientes parámetros: el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, la altura de presentación y la velocidad de descenso. Friedman estudió en 1950 la progresión del trabajo de parto de 500 mujeres. Describió la utilidad de los 4 parámetros de progresión del trabajo de parto. Lo que más nosotros estudiamos es la curva de Friedman. Es una curva sigmoidea que describe la progresión del trabajo de parto y es la de un trabajo de parto ideal. Como podemos ver en el gráfico, acá tenemos lo que es dilatación, acá tenemos lo que es tiempo. Y cuentan fase latente a partir de 2 centímetros de dilatación. No lo cuentan a partir de 0. De 0 hasta 1 es inicio de trabajo de parto, como les dije, y a partir de 2 ya viene a ser fase latente, 2 y 3 y 4 activa. Y tenemos un tiempo de duración de la fase latente de hasta 8 horas. Y un tiempo de duración de la fase activa de hasta 6 horas. Y acá podemos ver en una nulípara 1 primigesta, la línea azul es la de descenso de la cabeza del bebé, la línea roja es la de la dilatación, y podemos ver que a partir de 4 centímetros de dilatación, esta se hace en pendiente, o se acorta el tiempo, y pasa a ser, ¿no es cierto?, 1 centímetro por hora. Y recién, siguiendo la curva azul, a partir de 7 centímetros de dilatación es cuando también se disminuyó, se acorta el tiempo de desaceleración, de descenso de la cabeza del bebé. De descenso de la cabeza del bebé. Por eso que la cabeza del bebé desciende más rápidamente a partir de 7 centímetros de dilatación, ¿no es cierto?,
y la dilatación acorta su tiempo de dilatación y se hace más frecuente, 1 centímetro por hora o 1.2 centímetros por hora, si queremos ser más exacto, a partir de 4 centímetros de dilatación. Con una multípara ocurre similar, pero es más acortado los tiempos, ¿no es cierto? También a partir de 4 centímetros de dilatación aumenta la dilatación y el descenso de la cabeza del bebé a partir de 7 centímetros, sino que esto ocurre más pronto. Partograma. El partograma es importante porque es el documento que ustedes les va a permitir en su sermón cuando están ante una paciente en trabajo de parto, fase activa. El partograma se inicia a partir de fase activa. Ver en base a tiempos, ¿no es cierto? Y en base a dilatación, y en base a todo lo que hemos conversado hasta ahora, en cuanto a lo que es cuánto debe dilatar por hora una multípara, cuánto debe dilatar por hora una primigesta, ver si un trabajo de parto se nos está saliendo de la curva de acción. Y eso nos va a llevar a que nos encontremos probablemente ante un trabajo de parto disfuncional, ¿no es cierto? Si estamos en nuestro serum, ante un puesto de salud o un centro de salud donde no contamos con una sala de operaciones, es ilógico que nosotros vamos a pensar en que debemos colocar oxitocina para que avance y salga el feto, porque no sabemos si la causa de la disfunción sea tan solo falta de motor, como también podemos encontrarnos ante una distocia de presentación. Entonces, poner oxitocina nos va a llevar a introducir al bebé en un sufrimiento fetal por trauma obstétrico, porque estamos provocando contracciones en un momento inadecuado. Pero el partograma es el documento que nos va a avalar a nosotros para decir por qué motivo estamos transfiriendo, repitiendo un paciente durante el trabajo de parto. Porque simplemente se nos salió de la curva de acción y se nos está yendo a un trabajo de parto disfuncional independientemente de la causa de este. Y si no contamos con una sala de operaciones al lado, es mejor transferirla. El partograma tiene por definición que es el registro gráfico de la evolución del trabajo de parto teniendo en cuenta la dilatación cervical y el descenso de la presentación del bebé, del feto en función del tiempo. El partograma, según la OMS, trae impreso la línea de alerta y la línea de acción. La línea de alerta comienza con 4 centímetros de dilatación hasta 10 centímetros de dilatación, obvio, completa, y a una velocidad de 1 centímetro por hora. La línea de acción está graficada paralelamente 4 horas a la derecha de la línea de alerta. Vamos a verlo esto acá. Entre la línea de acción y la línea de alerta hay 4 horas. Supongamos que yo tengo un paciente con 5 centímetros de dilatación. Entonces yo tengo que registrarlo acá. 5 centímetros de dilatación. A las 2 horas se encuentra en 5. Sigue acá. Acá está. A las 2 horas más está en 6. Acá. 2 horas más sigue en 6. Ya me voy acá. Digo, 1 hora más sube 7. 2 horas más sigue en 7. Ya me salí de la curva de acción. Ven, es una evolución tórpida del trabajo de parto lo que yo les estoy graficando. Entonces, si yo veo que se está yendo ahí, que se está disfuncionando, claro, probablemente la secuencia que yo les he dicho, doctor, en 2 horas se mantiene en 5, en 2 horas sube a 6, pasan 2 horas más, sigue en 6, pasa 1 hora más, sube a 7. Es una evolución tórpida y probablemente por alteración del motor, o sea, porque le falta un poquito de oxitocina, porque le falta un poco más de fuerza a ese útero. Probablemente no esté relacionado a ningún otro tipo de distosia, solo de distosia por falta de motor de las contracciones uterinas. ¿Ya? Y mi curva de acción, al salirse, mi partograma al salirse de la curva de acción me va a decir, oye, si está disfuncionando, probablemente por tantos motivos que puedan haber como causa de trabajo de parto disfuncional o parto obstruido. La tendría que transferir si yo no cuento con una sala de operaciones cercana para poder asumir el riesgo de colocar oxitocina a ese paciente. Se dice que la cabeza está encajada cuando ésta se encuentra a nivel de las espinas ciáticas, es decir, dilatación cero. A ver, es verdad que la literatura dice que para nosotros hablar que un bebé es encajado tiene que estar en las espinas ciáticas cero. Doctor, ¿y en qué momento vemos nosotros si las espinas ciáticas se encuentran encajadas? Si el bebé se encuentra encajado, si están las alturas de las espinas ciáticas. Eso lo vemos en trabajo de parto fase activa. Quiere decir que si nosotros vamos a ver si un bebé se encuentra en DCP o ICP, lo vemos cuando está en fase activa, cuando llega a 4 centímetros de dilatación. Ahí recién evaluamos si la cabeza está encajada o no.
Ahora, un bebé puede estar a las alturas de las espinas ciáticas sin trabajo de parto, teniendo 39 y 40 semanas, y podemos decir que ya está encajado. Es lógico. Pero también, eso es lo que dice la literatura. Ahora, yo por experiencia les digo que un bebé que tiene 40 semanas, 41 semanas, 39, 4 días semanas, y la presentación se encuentra a -4, -5, por más que la literatura te diga que con 4 centímetros de dilatación recién ahí vas a evaluar si ese bebé está encajado o no, es un bebé que no está entrando bien a la pelvis. O sea, un bebé que se encuentra con -4, -5, -3, con 40 semanas y todavía no inicia el trabajo de parto, probablemente vas a tener problemas en el trabajo de parto cuando empiece a dilatar. Eso se lo digo como experiencia para que cuando tengan los fetos o las gestantes en esas situaciones, en su serum con 40 semanas, si está -4, supongamos que tengan una ecografía que tenga 3 kilos 400, primigeste, vas a tener problemas en trabajo de parto, les sugiero transferirlas. Bajo el diagnóstico de descartar DCP en trabajo de parto fase activa, porque muchas veces esos bebés se encuentran deflexionados y ese es el motivo por el cual no bajan a través del canal del parto y van a acabar en una cesárea. Y ya se estarían pasando los 9 meses y tendrían el riesgo de una insuficiencia placentaria. Muy bien. Dentro de las causas de trabajo de parto disfuncional, ya saliendo de lo que es el trabajo de parto normal, vamos a entrar a lo que es el trabajo de parto disfuncional, ¿no es cierto? Tenemos lo que es alteraciones en la potencia, que es lo que les dije, las alteraciones en lo que es la falta de oxitocina, ¿no es cierto? Las alteraciones en el producto, un bebé macrosómico, un bebé con alteraciones morfológicas que no le permita descender a través del canal del parto, una pelvis anómala, una pelvis platipeloide, una pelvis androide, ¿no es cierto? Una exostosis sacra, un tabique vaginal, tanto pelvis ósea como pelvis blanda, pueden producirte una disfunción de trabajo de parto. En cuanto a problemas de la potencia, tenemos las alteraciones en la contractilidad uterina, cuando esta es inadecuada. Como sabemos, la fisiología de la contracción uterina es de arriba hacia abajo, o sea, va del fondo, pasa por el segmento para llegar ya hacia la parte inferior del útero. Así es la fisiología de la contracción uterina. Y todo eso está manejado por medio de marcapasos uterinos. La alteración de esta conducción eléctrica en la fisiología de la contracción uterina puede provocarme una alteración de la potencia en la contracción durante el trabajo de parto y por lo tanto llevar a una disfunción del trabajo de parto. Malformaciones uterinas, como las alteraciones mullerianas, úteros didelfo, úteros tabicados, etc. Infecciones uterinas, endometritis, miometritis, todo eso me va a llevar a una alteración de la contracción uterina, inclusive en el posparto, provocándome incluso lo que es también la atonía y la hemorragia posparto, motivo por el cual tengo que muchas veces extender la cirugía para controlar la hemorragia, debido a que no se contrae después del parto, llevándolo a una histerectomía. La falta de fuerza para pujar, ¿no es cierto? Esa es en la segunda etapa, ya en el expulsivo, ¿no? El agotamiento materno, la discapacidad materna, bloqueo epidural sensorial. A veces decimos, no, parto sin dolor y colocamos la anestesia regional epidural. Y muchas veces lo colocamos con 4 centímetros, con 5. Y muchas veces el exceso de eso nos lleva a bloquear las contracciones uterinas. Por ese motivo, lo que se recomienda es que cuando vamos a utilizar anestesia en un trabajo de parto o anestesia regional, ¿no es cierto?, la epidural, sea tan solo, como decimos, un cachito de anestesia y no mucho, de tal manera que no nos suprima las contracciones uterinas. Porque si no, al final, producto de la misma anestesia, acabamos distorsionando el trabajo de parto. Dentro de las distorsiones dinámicas, tenemos lo que es la hiperdinamia, la hipodinamia y las alteraciones en la triple gradiente, que es prácticamente una incoordinación entre la hiperdinamia y la hipodinamia. La de triple gradiente no es más frecuente, las más frecuentes son la hiperdinamia y hipodinamia. Dentro de lo que es hiperdinamia, vamos a definir cada una para que tengan los conceptos claros. Tenemos lo que es hipertonía, hipersistolia y taquisistolia. Y dentro de lo que es hipodinamia tenemos lo que es hipotonía, hiposistolia y bradisistolia. Todo esto tienen que tener en cuenta porque
estas son alteraciones del trabajo de parto disfuncional y que nos pueden llevar a la muerte fetal o muerte materna si no logramos captarlas a tiempo. Estamos. Dentro del periodo de dilatación, nosotros tenemos una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio en un trabajo de parto, en fase activa, lo normal. En un periodo expulsivo, lo normal es hasta 50 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la alteración? Que la presión en milímetros de mercurio esté debajo de 30 sería hiposistolia. Que la presión en milímetros de mercurio esté más de 50 sería hipersistolia. Hipersistolia. La frecuencia, 3 en 10 minutos es lo normal en un trabajo de parto, en un periodo de dilatación, y en el expulsivo 5 a 10 minutos. Menos de 3 contracciones en 10 minutos es bradisistolia. Más de 5 contracciones en 10 minutos es taquisistolia. Estamos. Duración. La duración normal de las contracciones uterinas en un trabajo de parto es de 40 a 60 segundos y en un expulsivo es de 1 minuto a minuto y medio, de 60 a 90 segundos. ¿No es cierto? La duración de la contracción menor a 40 segundos se llama hipocronía. Hipocronía. Y la duración viene mayor de 60 a 90 segundos, se llama hipercronía. Hipercronía. El tono, tanto el tono en el periodo del trabajo de parto como en lo que es el expulsivo, lo normal es de 8 a 12 milímetros de mercurio. De 8 a 12 milímetros de mercurio. Ese es el tono basal. ¿Ya? Ese es el tono basal de lo que es las contracciones uterinas, 8 a 12 milímetros de mercurio. Entonces nosotros hablamos de una hipotonía menos de 8 milímetros de mercurio y de una hipertonía más de 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, porque eso es el basal, o sea, cuando ya pasó el trabajo de parto, si yo encuentro, pasó el expulsivo, salió el bebé y encuentro un útero hipotónico, es menos de 8 milímetros de mercurio. Y cuando hablamos de atónico es que está en cero, que no está nada de contracción, que no responde a nada. Entonces yo tengo que controlar esa hemorragia postparto. ¿Estamos? Lo normal en un alumbramiento, después del expulsivo, es que esté más de 12 milímetros de mercurio, que esté hipertónico, para que no haya hemorragia. Si yo tengo un paciente con una hiperdinamia y tengo con una taquisistolia, en un trabajo de parto, en un periodo de dilatación, por ejemplo, de 8 contracciones, 7 contracciones en 10 minutos, ¿ante qué estoy probablemente? Estoy ante probablemente el riesgo de un DPP por taquisistolia, que es una de las causas de hiperdinamia. Tengo que tener cuidado porque ese bebé se va a DPPar, va a tener riesgo de hemorragia en la segunda mitad del embarazo y puede acabar en una muerte fetal intraútero. Estamos. Si mi periodo de dilatación está en 70, 80 milímetros, estoy ante una hipersistolia. La hipersistolia también me puede provocar un DPP. Por eso es importante tener claro los conceptos de hipohipersistolia, braditaquisistolia, hipohipercronía y bueno, hipohipertonía. Mala actitud de la presentación es otra causa de lo que es la distocia del trabajo de parto. Tenemos lo que es la variedad occipito posterior, generalmente la variedad occipito izquierda, derecha, posterior, debido a que tiene que rotar el bebé, pasar por transverso para después hacerse anterior y pueda salir, se puede quedar en toda la rotación y se puede distociar. Tenemos la detención transversa profunda y lo que es las deflexiones como causas de distocia de trabajo de parto por presentación del feto. Entonces, dentro de lo que es las distocias del trabajo de parto por presentación del feto, tenemos las presentaciones deflexionadas. Tenemos 3 tipos de deflexión. A ver. Deflexión de primer grado, deflexión de segundo grado y deflexión de tercer grado. La deflexión de primer grado es la deflexión de Bregma. La deflexión de segundo grado es la de frente y la de tercer grado es la de cara. De estas 3 deflexiones, ¿cuál es indicación necesaria y cuál no?
La deflexión de Bregma, ya que es la de primer grado, a ver, normalmente un bebé cuando está bajando por el canal del parto, lo normal es que ofrezca el occipucio al canal del parto. Eso es lo normal, que ofrezca el occipucio. O sea, que ofrezca esta zona de acá, el occipucio. El bebé baja así. Pero si el bebé en el canal del parto me muestra las dos fontanelas, la bregmática y la occipital, es una deflexión de primer grado. Si me muestra solo la frente, la bregmática, es una deflexión de segundo grado. Y si me muestra la cara, es una deflexión de tercer grado. De las tres, la única que es indicación de cesárea es la de segundo grado, la frente, la bregmática, porque no va a poder hacer ese movimiento de arcada y de flexión que les demostré en la diapositiva anterior. Va a impactar contra el pubis y no va a poder salir. Entonces, la deflexión de segundo grado de frente es la que ustedes deben de captar en un trabajo de parto fase activa como para transferir el paciente. Ojo, si no lo hacen, se van a encontrar con un parto obstruido en el expulsivo y van a tener más riesgo de muerte fetal. Por eso es importante dominar el tacto vaginal, palpar las fontanelas y determinar en qué grado de flexión se encuentra si es que viene deflexionado. Si el paciente también viene de cara, lo importante es que lo transfieran. Si están con 4 centímetros de dilatación, acuérdate que avanzan 1 centímetro por hora, pueden llegar a su nosocomio o institución más cercana para la atención por cesárea. Pero si el bebé de cara llega en expulsivo, no le va a quedar otra que atenderlos. Puede salir vía vaginal, pero va a salir equimótico con los signos del boxeador, con la cara bastante equimótica, morada, edematizada, pero sale vía vaginal. Y la deflexión de primer grado, que es aquella en las cuales ambas fontanelas se encuentran en el canal del parto, tanto la occipital como la bregmática, también puede coronar sin ningún problema, ¿ya? Y salir en el expulsivo sin ningún problema, pero a veces hay que ayudarlo de repente un poquito empujando el fondo uterino o hacer una episiotomía amplia para que pueda salir. Dentro de los problemas del producto tenemos, bueno, la macrosomía, como le dije, algunas alteraciones morfológicas como lo que es de hidrocefalia, masas cervicales como el higroma quístico, hidrops fetal, en aquellos bebés que están llenos de líquido, edematizados, entonces les cuesta salir por el canal del parto, o cuando salen por el canal vaginal pueden producir una serie de desgarros vaginales o desgarros cervicales que condicionan la hemorragia postparto. Los tipos de pelvis, cuando hay estrechez pélvica, platipeloide, androide, no hay forma de que salga por parto vaginal, exostosis sacra, cualquier deformación pélvica, tanto en la pelvis ósea como pelvis blanda, tabiques vaginales, horizontales o cervicales, van a producir un trabajo de parto disfuncional. En nulíparas, el 25% de los partos se caen en trabajo de parto disfuncional. En multíparas, el 10% de los partos puede haber trabajo de parto disfuncional o parto obstruido. Actualmente se conoce como lo mismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo maternos que me pueden estar asociados a distocias de trabajo de parto? La talla baja, menos de 1,45 m, la edad materna mayor de 35 años, el parto distóxico previo, las pelvis no ginecoides, bajo o alto peso al nacer, lesión uterina concomitante, ¿no es cierto? Producto más de 4 kilos. La literatura considera más de 4 kilos 500 como macrosomía fetal. Acuérdate que las literaturas son europeas o americanas, tienen otro tipo de raza, otro tipo de talla, otro tipo de pelvis más frecuente, que es la ginecoide. Entonces, ellos catalogan más de 4,500. Pero para nosotros, protocolos hospitalarios de MINSA Perú, más de 4 kilos lo catalogamos como macrosomía fetal. Y las presentaciones anormales, como por ejemplo la deflexión o los podálicos, ¿no? Los bebés que vienen de pie tienen riesgos de distosia. Dentro de las complicaciones de la distosia, tenemos lo que es la coriomionitis, obvio. Si tengo un bebé en parto obstruido con membranas rotas, por ejemplo, una deflexión de segundo grado, ese bebé no va a salir. Y si yo estoy en mi serún y tengo que transferirlo y estoy a 4 o 5 horas de mi hospital más cercano, aparte de tener el riesgo de muerte fetal, voy a tener el riesgo de coriomionitis. Debido a que las membranas están rotas, puede adquirir cualquier infección vía vaginal, introducirse dentro del útero y producirme una infección de ese feto que se encuentra en parto obstruido.
y por lo tanto después también la endometritis y probablemente después la sepsis con foco pélvico, y ese paciente, aparte de tener un feto muerto, por no diagnosticar a tiempo una afección de segundo grado, también voy a tener el riesgo de que me haga una sepsis por endometritis debido al tiempo prolongado de parto obstruido y tenga que acabar en una histerectomía. Cesárea, lesiones fetales por mala posición, sufrimientos fetales, ¿no? Todo lo hemos resumido en un solo caso, como les acabo de poner ahorita. Esas son las complicaciones de la distocia. Vamos a hablar de lo que es la vigilancia fetal durante el trabajo de parto. Generalmente lo hacemos con este instrumento que se llama tococardiógrafo. El tococardiógrafo nosotros nos va a permitir ver las contracciones uterinas y los latidos del bebé, y la madre va a registrar en forma subjetiva, en base a las sensaciones que ella siente de los movimientos del bebé, los movimientos de en un solo trazado. Es como hacerle un electro al feto, ¿ya? Sino que vamos a tener también las contracciones uterinas, los movimientos del feto y la reactividad del feto. La pregunta importante es, hay que tener en cuenta, claro, los conceptos. ¿A partir de cuándo nosotros podemos ver un perfil biofísico fetal? De la cual dentro del perfil biofísico fetal, ojo, todo lo que va a estar en estas diapositivas se los voy a decir ahorita, para poder ir leyéndolas una por una, ¿ya? El perfil biofísico fetal me ve a mí el parámetro ecográfico y el parámetro del tococardiógrafo. El puntaje de un perfil biofísico fetal es 10 sobre 10. Es 10 sobre 10. ¿Qué veo yo en un perfil biofísico fetal? El tono fetal, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, líquido amniótico, ¿no es cierto? Y aparte yo veo la reactividad cardíaca. La reactividad cardíaca la hago ya con el tococardiógrafo, con lo que hemos visto el instrumento acá. Con eso lo hago yo, veo la reactividad cardíaca. Porque es un trazado que se hace el bebé en 20 minutos. Y ahí tengo que tener en cuenta yo la diferencia entre lo que es un test no estresante y un test estresante. Un test no estresante es aquel test o el tococardiógrafo que se le hace al feto ese trazado en 20 minutos sin contracciones uterinas, en la cual voy a evaluar movimientos del bebé y la reactividad, ley de acción-reacción. Cuando se mueve el bebé, tiene que haber un aumento de los latidos. Un aumento de los latidos. ¿Ya? El test estresante es aquel test que se hace con contracciones uterinas. CST. Con stress test, con contracciones uterinas. Contraction, stress test, con contracciones uterinas. ¿Estamos? Ahora, eso yo lo puedo hacer en un trabajo de parto, un paciente que me llegue con 4 centímetros de dilatación y le pido un CST, un test estresante, porque ya viene con contracciones. Pero si yo a un paciente que no tiene contracciones le quiero provocar contracciones para pasarlo un test estresante, yo le pongo una vía con oxitocina y le provoco las contracciones. Es un test estresante, pero provocaba las contracciones por mi persona. Eso se llama test de Posey. Test de Posey. Estamos. En la cual yo empiezo con un determinado goteo de oxitocina hasta llegar a 40 gotas. Empiezo con 4 gotas de oxitocina en el frasco. Pasan 15 minutos, paso 8, pasan 15, paso 12, pasan 15 minutos, paso 16 gotas, pasan 15 minutos, paso 20 gotas, hasta llegar a 40 gotas, y así lo mantengo por 2 horas. Este test de Posey lo hago yo para determinar si ese paciente va a tolerar mi trabajo de parto o si pueden haber caído en los latidos durante el trabajo de parto. Y ese test de Posey pasa a ser un test de Posey inducción. Inducción, cuando en esas 2 horas que yo la tengo a 40 gotas, porque el tope máximo es 40 gotas de oxitocina, y me agarro una dinámica de 3 en 10, empieza a dilatar. Yo no lo voy a suspender, tengo que terminar el trabajo de parto hasta que me complete y salga el bebé. Pero si en esas 2 horas no hay cambios en el cuello, lo único que estoy viendo es que ese paciente, a pesar de provocarle las contracciones, los latidos no han caído y lo suspendo. Listo. Test de Posey adecuado, no hubieron caída de latidos, lo suspendo y espero que el paciente inicie el trabajo de parto en forma espontánea. Porque ya sé que me va a tolerar el trabajo de parto porque no había caído de latidos con la oxitocina. Si empezó a dilatar durante el test de Posey,
paso a poseinducción, o sea, termino la gestación, porque ya empezó a dilatar, no tengo por qué suspender nada. ¿A partir de cuándo yo puedo realizar o solicitar a un paciente un perfil biofísico fetal? Yo puedo solicitar a un paciente un perfil biofísico fetal a partir de las 28 semanas de dilatación. Para protocolos hospitalarios, 30 semanas de dilatación. Doctor, ¿pero por qué según literatura a partir de 28? Porque recién a partir de las 28 semanas yo puedo ver el sistema nervioso autónomo de un feto. Recién a partir de las 28 semanas. Entonces, pedir una prueba de reactividad cardíaca, como es el tococardiógrafo, o un perfil biofísico fetal, que en verdad es ecografía más tococardiógrafo, que es el puntaje 10 sobre 10, la ecografía solo te va a dar 8 sobre 8 más, ¿no? Por eso que el verdadero perfil biofísico fetal es ecografía, donde evaluamos tono, movimientos respiratorios, movimientos corporales, líquido amniótico, más la reactividad cardíaca que lo vemos por medio del monitoreo, ¿no es cierto? Lo pido a partir de las 28 semanas porque recién el sistema nervioso autónomo está maduro y voy a poder registrar los movimientos fetales y los movimientos corporales y respiratorios del feto. Un monitoreo intraparto, yo puedo pedir un monitoreo intraparto, o sea, un CCT, como les dije ya, con contracciones, porque intraparto es con contracciones, ¿no es cierto? Para ver principalmente si hay signos de hipoxia fetal. Ese es el fin, si hay signos de hipoxia fetal. Amnioscopía ya no se hace. Oximetría del pulso fetal tampoco. Muestra de sangre de cuero cabelludo no, porque son procedimientos invasivos y me pueden condicionar la coriomionitis. La mejor forma de hacer un monitoreo fetal de intraparto es con un monitoreo electrónico interno de la frecuencia cardíaca fetal. Tampoco, el interno no, el externo, que es el tococardiógrafo. Es el que se usa actualmente, porque es menos invasivo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Ver signos de hipoxia fetal. Ver los signos de hipoxia fetal, que algunos también le llaman asfixia perinatal. Obvio, captarlo precozmente para poder instaurar una reanimación fetal intraútero, como es pasar destroza 500 centímetros cúbicos a chorro, ¿no es cierto? Y luego goteo lento y poner el oxígeno 4 litros por minuto a la madre. Y con eso tú puedes transferir un paciente con signos de hipoxia o que se te encuentre un parto obstruido porque no hiciste bien el tacto vaginal y no captaste la distocia del producto, de tal manera de ayudar a que ese bebé llegue vivo al hospital más cercano. Ya lo dijimos. La base de un monitoreo fetal intraparto, como les dije, son la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, las aceleraciones y las desaceleraciones. Los patrones que vamos a encontrar son los patrones normales, los patrones sospechosos y los patológicos. Lo normal, de 110 a 160 latidos, variabilidad de 5 a 25 latidos por minuto. ¿Qué se refiere con variabilidad? Que los latidos de un feto pueden ir ahorita 130, luego al segundo 132, al otro segundo 135, al otro segundo 145, al otro segundo 120, al otro segundo 125, y así va variando. Es como un electro, así, para arriba, para abajo el trazado. Es bastante variabilidad, no se mantiene en un solo latido. Eso es lo normal. Sospechoso, cuando esa variabilidad ya no es de 5 a 25 latidos por minuto, sino es solo de 5 latidos por minuto. O sea, 120, 125, 124, 122, 123, 125. No hay una variabilidad como el ejemplo que les puse hace un rato. O muy marcada esa variabilidad. 180, 150, 185, 145. Es muy variable también, riesgo. Son sospechosos de que algo puede estar mal. El patológico generalmente se asocia cuando ya hay desaceleraciones, o sea, hay caída de los latidos, o cuando la variabilidad es indetectable, o sea, 120, 121, 120, 119, 120, es como decir un monitoreo plano, plano. Y la taquicardia también más de 170 latidos por minuto es patológico, la bradicardia menos de 100 latidos por minuto. No nos olvidemos que la taquicardia precede a la bradicardia. Entonces, cuando tú encuentras un bebé que todos los momentos los latidos, que el basal es 170 y en todo momento está 175, 177, 178, está en taquicardia, y acuérdate que eso va a preceder a la bradicardia y probablemente va a entrar en cualquier momento en un sufrimiento fetal. Les está avisando como para que actúen a tiempo. ¿Qué debemos evitar por medio de estos monitoreos? La hipoxia, la asfixia perinatal, las secuelas post-hipoxia, la muerte perinatal y, obvio, los problemas médicos legales. Acá, por ejemplo, vemos un trazado, ¿no es cierto? La punta de la contracción
con la caída de los latidos. Cuando la punta de la contracción coincide con la caída de los latidos, la punta con punta, acá no está tan exacto, debería estar un poquito acá, es DIP 1, fisiológico. Generalmente tiene circular de cordón en el cuello y por eso caen los latidos con cada contracción. Es fisiológico, no hay por qué asustarse. Pero si es como acá, que la punta de la contracción, que es lo de abajo, las contracciones, no coincida con la punta de la desaceleración de los caídos de los latidos, que es un poco después, eso es por insuficiencia placentaria, asociado generalmente a preeclampsia, asociado generalmente a hipoxia fetal crónica, riesgo de muerte perinatal. Estos tienen que poner dextrosa 500, oxígeno y referir. Esto ya lo vimos. Y acá lo más importante. En el caso de los fetos prematuros, son los más susceptibles a hipoxia intraparto, ¿no? Son los que más generalmente presentan patrones no tranquilizadores y generalmente los fetos prematuros son los que uno les sugiere a ustedes monitorización intraparto. Por eso que a estos fetos yo les sugiero prematuros o con riesgo de trabajo de parto prematuro, por ejemplo, gestante que puede presentar infecciones urinarias tienen riesgo de trabajo de parto prematuro, que en algún momento hicieron irritabilidad uterina, transfiéranla porque tienen en su serum, porque tienen el riesgo de que les haga trabajo de parto prematuro y un bebé prematuro tiene mucho riesgo de hipoxia. Se asocia mucho a lo que es desaceleraciones, bradicardia, taquicardia o variabilidad ausente en el trabajo de parto. Son muy lábiles, son muy inestables, son más frágiles, son más susceptibles de hipoxia. Y son fetos que deben ser monitorizados en el trabajo de parto. Por eso no se metan en su serum a atender mucho trabajo de partos prematuros. Bueno, trabajo de partos prematuros, si están lejos de su hospital más cercano, no les queda otra que atenderlos. Pero tienen que captar ustedes el factor de riesgo, pacientes con riesgo de trabajo de parto prematuro, pacientes que han tenido infecciones urinarias a repetición o infecciones vaginales antes de las 16 semanas, si no las trataron correctamente, tienen riesgo de trabajo de parto prematuro. Tienen que tener cuidado. Y si lo están atendiendo, tienen que monitorizarle los latidos constantemente. No es como un feto término que le puedo escuchar los latidos cada 2 horas. Muy bien, alumnos. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Me copian? Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas? ¿Está todo claro? Doctor, una pregunta. ¿Podría repetir otra vez la parte en donde no coincide lo que son las contracciones? O sea, cuando sí coincide la contracción y cuando desacelera el corazón en los patrones, creo que mencionó que cuando sí coincide era fisiológico, pero también mencionó algo de la circular del cuello, de esa parte no entendí. Sí, de los DIPS. Sí, ¿Ya están viendo ahorita lo que estoy compartiendo? sí, sí se ve. Ya. Mira, el DIP 1 es cuando el vértice de la contracción uterina coincide con el vértice de la caída del latido. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ajá. Y el DIP 2 es cuando el vértice de la caída del latido está después de la contracción, no coinciden punta por punta. El DIP 1 no tienes por qué asustarte porque es fisiológico, generalmente está asociado a circular de cordón. Pero el DIP 2, el que no coincide la punta de la caída de los latidos con la punta de la contracción, es el que se asocia a insuficiencia placentaria y generalmente lo vas a ver en pacientes de hipoxia crónica como son las preeclampsias. Esos tienes que transferirlo porque esos tienen riesgo de muerte fetal. ¿Me entendiste? Sí, doctor. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir sobre el test de Pose? No entendí la parte cuando dijo que va a tolerar o no va a tolerar los latidos. Ya, les explico. Yo tengo test estresante y test no estresante. El test estresante es aquel que es con contracciones uterinas. Estamos. Fisiológicas, porque el paciente viene en trabajo de parto, o porque yo le pongo un frasco con oxitocina y le provoco las contracciones. Hasta ahí estamos.
Y el test no estresante es aquel que no tiene contracciones, que solo le voy a hacer un monitoreo o un trazado. Test de Posey es cuando yo le voy a provocar las contracciones al feto, a la paciente. Le pongo un frasco con oxitocina, solo que yo le pongo primero 4 gotas. O sea, le pongo en el frasco la oxitocina y le paso 4 gotas. Pasan 15 minutos, le subo 8 gotas. Pasan 15 minutos más, le subo 12 gotas. Así, hasta llegar a 40 como tope. Más de 40 no puedo irme. Si con 40 me agarra un patrón de goteo, ahí lo dejo. Me puede agarrar el patrón de 3 contracciones en 10 minutos de repente con 32 gotas, acuérdense, 4, 8, 16, 20, voy aumentando de 4 en 4. Llego a 32 gotas, 32, 36, 40. Con 32 gotas me agarra 3 en 10, 3 contracciones en 10 minutos, lo dejo ahí, lo dejo en 32 gotas. Pero por 2 horas y veo si hay caída de latidos o no. No caen los latidos, no hay ningún problema. Llego a 40 gotas, ¿no es cierto? O me quedo en 32 porque me agarró buena dinámica, hago mi tacto vaginal después las 2 horas y digo, no hay cambios en el cuello. Lo suspendo. Suspendo mi test de Posey. Pero no hubieron caída de los latidos. Entonces digo, esta paciente me va a tolerar un trabajo de parto, ya está impregnada con oxitocina porque yo se le he puesto, voy a esperar que inicie en forma fisiológica. Hasta ahí estamos. Pero si el paciente me hace caída de latidos, le pongo su destroza, su oxígeno y la transfiero, porque no me va a tolerar el trabajo de parto. Doctor, ¿y si cuando le hizo el tacto terminando ese test de Posey, hubo cambios en el cuello, se ya encuentra con 2 centímetros de dilatación, ya no lo suspendo? Continúo hasta que salga ese bebé, porque ya hice que dilatara. Se llama Posey inducción. ¿Me entendieron? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenos días. Sí. Sí, en el test de POSE, nosotros tenemos que aplicar a la paciente antes de realizar lo que pueda haber la probabilidad de que se inicie el trabajo de parto. Claro, claro. Tienen que explicarle eso, porque el fin es que tú veas, a ver, ¿cuándo haces un test de POSE? O sea, la indicación del POSE es, tengo que indicarlo. Supongamos, paciente con 41 semanas, que en el tacto la presentación no esté alta, que esté en cero, encajado, ¿no es cierto? Y que yo diga que tenga buena pelvis, que el bebé tiene un peso de 3 kilos. Listo, le hago un test de POSE para ver si me va a tolerar el trabajo de parto. Porque tiene 41 semanas. ¿Cuál es el riesgo que tenga más de 9 meses? Que de repente sea una placenta vieja con calcificaciones, una insuficiencia placentaria. Entonces, si en el test de POSE me caen los latidos, ¡pap! Suspendo el POSE, le pongo destroza, oxígeno y la transfiero. Porque ya sé que ese placenta está vieja, con calcificaciones, está insuficiente y no me va a tolerar el trabajo de parto. Pero si mi test de POSE me sale bueno, o sea, no hay caída de latidos, y le hago un tacto y encontré cambios en el cuello, continúo. Yo puedo indicar un test de POSE a un paciente de 41 semanas siempre y cuando yo tenga la indicación. En este caso, ¿cuál sería la indicación? Doctor, ¿y no habría otra manera? Porque si estoy en mi serum, ¿cómo sé? Voy, la refiero y le pido un Doppler de arteria umbilical para descartar insuficiencia placentaria. Si el Doppler me sale alterado, lo transfiero y ya no hago un POSE. Pero de repente me mandas a mí ese paciente con un Doppler alterado que se lo hizo en forma particular y yo te lo recibo en el hospital. Y yo digo, ¿cómo veo si ese Doppler está bien hecho o no? Le hago un test de POSE. Si hay caída de latidos y tu Doppler está alterado, tu Doppler estuvo bien hecho. Pero si tu Doppler está alterado y con mi test de POSE nunca cayeron los latidos, ese Doppler estaba mal hecho. ¿Me entienden? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Listo. Muy bien, doctores. ¿Alguna otra duda? ¿Todo está claro? ¿Todo bien? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien.
Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense. Estamos conversando. Gracias. Gracias, doctor. 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 Gracias, doctor.